Bien, el día de hoy tenemos una conferencia que hemos denominado Arquitectura Hospitalaria, un modelo teórico historiográfico de interpretación espacial desde la medicina preventiva. Está a cargo del arquitecto Alexander Aguilar, quien ya está con nosotros. Alexander, inicialmente un agradecimiento especial para vos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo el conocimiento. Quiero a todos comentarles que Alexander es un arquitecto guatemalteco, graduado con honores en la Universidad de San Carlos en Guatemala, en donde también en convenio con la Universidad Autónoma de México, la UNAM, obtuvo un doctorado en diseño arquitectónico en el año 2020. Nos estaba contando hace unos instantes que su doctorado lo comenzó en el año 2013 y precisamente lo que vamos a ver son algunas de esas conclusiones y parte de ese estudio de doctorado que Alexander Alexander tiene maestría en arquitectura para la salud, con honores en la Universidad La Sapienza de Roma, en Italia, en el año 2009. Tiene más de 25 años de ejercicio profesional en donde ha participado en diseño, supervisión y consultoría de varios hospitales en Guatemala, así como en otras instituciones privadas y proyectos institucionales. A nivel de docencia e investigación, Alexander es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos desde el año 2004 y fue director de la Escuela de Arquitectura en el año 2015. Ha sido profesor visitante en la Universidad La Sapienza en Roma, en otras universidades de Latinoamérica. A través de su trayectoria académica ha recibido el premio de excelencia académica en categoría de grado de la Universidad precisamente de San Carlos en Guatemala en el año 2020. Alexander finalmente ha publicado varios artículos, ha generado muchas oportunidades de conferencias, de disertaciones sobre arquitectura para la salud en Guatemala, en Italia, en Panamá, en Argentina, en México y por supuesto en esta oportunidad en el grupo G7, que pues empezamos desde Colombia, pero pues ha extendido esos brazos a nivel latinoamericano. Así que, Alexander, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y adelante. Muchísimas gracias, Germán, Meralda, demás compañeros del grupo G7. Les agradezco la invitación y haberse interesado pues, en el tema que hoy les voy a poder compartir, que como bien les mencionaba Germán, pues son algunos extractos de la investigación de doctorado, así como de los resultados que yo estuve realizando. Entonces, con su permiso, vamos a compartir pantalla. Listo, Alexander. Ahí estamos viendo la pantalla. Si quieres, ponlo en modo presentación. Ahorita vamos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, dentro del tema de la charla de hoy, ¿verdad? Pues está ver un modelo teórico historiográfico de interpretación espacial desde la medicina preventiva. Y sobre todo se va a hacer un énfasis en ver esas lecciones del pasado higienista que existe para el presente. Quiero comenzar pues trayendo a colación este extracto de Vitruvio, que el arquitecto no debe ser tan médico como Hipócrates, pero debe contar con algún conocimiento de medicina. Y creo yo que es muy apropiado decirlo desde un principio porque cada uno de nosotros, desde que estamos trabajando en este mundo de la arquitectura para la salud, del trabajo en hospitales, cada quien desde su mm, propia profesión,
pues se habrá dado cuenta que ha tenido que ir conociendo poco a poco algunos aspectos médicos para poderlos conjugar con em, las exigencias que se le tienen. Dentro de esta parte, pues también está el nombre común o la definición en común que nosotros le podemos dar a la salud, que es ese estado completo de bienestar físico, mental y social que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y que incluso, pues ya tiene hasta un poco de discusión en función de comprender qué es el bienestar, que ya es hasta una visión cultural y antropológica. Más que todo, creo yo que nosotros en América Latina tenemos un enfoque netamente occidental, racionalista, dentro de este concepto. Y a su vez, pues también traigo a colación este tema de la medicina preventiva, tomado de la Real Academia Nacional de Medicina de España, en la cual pues nos habla que es esta disciplina científica, rama de la medicina cuyo objetivo es promover y conservar la salud y prevenir enfermedades, es decir, impedir en el individuo, familia o grupo de población la aparición, desarrollo y prolongación de la enfermedad, todo ello basado en pruebas científicas demostradas. Y aquí es muy importante esto, ahora la promoción, conservación, pero al mismo tiempo impedir. Y todo esto sustentado en estudios basados en las evidencias médicas. Dentro de este contexto, pues el desarrollo de la práctica de la arquitectura hospitalaria, considero yo que se estaba desarrollando bien hasta que, pues como todos bien sabemos, llegó el año 2020. Y a partir de aquí es donde quiero que ustedes me vayan acompañando en ir haciendo una vista retrospectiva poco a poco hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque con el surgimiento de la pandemia del COVID-19, que pues tuvo tantísimas secuelas en todos los ámbitos de cada nación del planeta, comenzaron a surgir explicaciones y enseñanzas médicas de algo que era tan obvio. Por ejemplo, aquí en Guatemala, el gobierno desarrolló campañas, imagino que también allá en Colombia, de cómo debía hacerse el correcto lavado de manos. Cuando antes de la pandemia, pues uno solo se las lavaba, un poco de jabón y agua y ahí estaba. ¿Qué si todo esto era un procedimiento médico que debía realizarse, pues para poder tener la limpieza en estas? De igual manera, comenzaron a surgir este tipo de imágenes, ¿verdad? Como se ve aquí a la derecha de la pantalla, de médicos totalmente cubiertos y que en paralelo también se veía en diversos artículos la imagen de la izquierda del doctor Schnabel, que es de la Edad Media, ¿verdad? Cómo era que los médicos realizaban sus prácticas de visitas a pacientes en las épocas de pandemia. El distanciamiento social, las cuarentenas, el uso de la mascarilla y todo esto en algún momento pues se sintió como estar atados. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En modo tal que el concepto de medicina preventiva, creo yo, que comenzaron de nuevo a recordarse en muchas personas que hubo una corriente del higienismo que en términos generales yo lo considero como todo un movimiento multiprofesional, transdisciplinario, que abarcó prácticamente todo el quehacer social, económico, político, científico en el siglo XIX, buena parte del siglo XX. Después
fueron tomando ya diversas especializaciones y en algún momento se dejó de hablar de él. Pero cuando se comenzó a retomar en medio de la pandemia y a recordarse del higienismo, ¿verdad? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, en el campo de la arquitectura también se vio hacia atrás. ¿Podía la arquitectura ser curativa? Había sido. Y es aquí donde, me recuerdo, yo leí varios artículos que aparecían en internet, ¿verdad? En el que hablaban de los sanatorios antituberculosos hechos por el arquitecto Alvara Aalto, que ya están próximos pues a cumplir 90 años. Bajo este aspecto particular, viene y algo que nosotros nos hace notar algo en el campo de la arquitectura hospitalaria. Se comenzaron a buscar soluciones en el pasado, porque la pandemia pues nos tenía amarrados y no nos permitía, no sabíamos cómo responder ante la misma. De esta forma, pues aquí es donde yo comienzo a ver este problema particularmente ya en el campo de la arquitectura, en el que se tenían herramientas de diseño sumamente desarrolladas, pero que estas herramientas no sabíamos nosotros cómo emplearlas o nos resultaban insuficientes para poder atender los requerimientos que se tenían. Y entonces aquí vamos todavía más adentro en el pasado. Y les invito a que lleguemos hasta finales del siglo XVIII. Es la época en la cual en Francia, en el momento de la Ilustración, los propios médicos se comenzaron a dar cuenta de que era importantísimo generar cambios drásticos en la concepción de los hospitales. Y aquí hay una frase que a mí me impactó muchísimo desde la primera vez que la leí, del doctor Leroy, en 1776. Los arquitectos daban importancia a lo decorativo, que es lo secundario, y no a la pureza y limpieza que son lo esencial de un hospital. Y esta frase a mí me hizo mucho impacto, porque siendo docente de diseño arquitectónico aquí en mi facultad, hoy en la posmodernidad existe muchísimo la tendencia a diseñar de la forma a la función, es decir, primero concebir esa envolvente formal, agradable a los aspectos estéticos, decorativos, y después entrar a resolver el aspecto funcional, cosa que va diferente a este pensamiento, pero que al mismo tiempo nos hace conectar cómo desde un médico, si nosotros actualizamos esta idea, se podría venir a pensar pues que está sucediendo lo mismo. También se atribuye a este médico que haya podido definir que una sala de hospital es una verdadera máquina para curar enfermos. Y esto no se dijo como algo al pasar, sino que ya correspondía a ese pensamiento filosófico del utilitarismo que comenzó a embeber la práctica de la medicina en Francia y que sumado al desarrollo de la física que hoy le llamamos clásica, ¿verdad? Comenzaba a dar esa interpretación maquinista de la realidad, tal como hoy, por ejemplo, nosotros explicamos, por así decir, las capacidades del cerebro haciendo la relación con las capacidades de almacenaje en gigabytes, terabytes de una computadora. Este concepto maquinista fue estampado por la visión de un médico más de 120, 25 años antes
que en la arquitectura el famoso arquitecto Le Corbusier lo llegara a plantear. Y aquí es donde quiero que me vayan comprendiendo por qué estoy regresando tanto en el pasado. Porque creo yo que el problema sí es de que entre la medicina y la arquitectura, desde finales del siglo XVIII, ha habido un vacío epistemológico en el conocimiento del fenómeno de higienización del espacio hospitalario. Cada quien, desde su propia postura, hacía una interpretación, ¿verdad?, de cómo debía ser un hospital. Pero a finales del XVIII, la medicina, desde una óptica racional utilitarista, concibió, como hemos visto, al hospital como esa verdadera máquina para curar enfermos. Pero la arquitectura anteponía el estudio formal de estos edificios. De esta manera se comienza a ver cómo, en palabras sencillas, los médicos comenzaron a cuestionar el contenido espacial de los hospitales, mientras que los arquitectos que estaban en una de sus tantas crisis de identidad, ser artista o ser técnico, seguían anclados a un modelo, a un paradigma historicista clásico, en el que ante todo era importante resolver de acuerdo a los cánones arquitectónicos autorizados por los tratadistas los diferentes edificios, y el contenido espacial no evolucionaba. Y entonces, ¿qué lecciones nosotros podemos venir a retomar? En primer lugar, dentro de la investigación que yo hice, me di cuenta de algo sumamente importante. Los médicos, y que platicábamos en momentos antes de iniciar esta charla, que yo considero que realmente fueron los precursores de las premisas de diseño arquitectónico hospitalario. Los médicos realmente tomaron el concepto filosófico de la habitación, no considerado como un espacio físico o el dormitorio, ¿verdad? Como tal vez se le podrá decir ahora cotidianamente, sino que como un espacio privado a nivel familiar, de un grupo social, de una población o de un grupo de poblaciones, ¿verdad? Ese espacio que el ser humano toma para adaptarlo de acuerdo a sus necesidades. Y esto implica evidentemente que esa adaptación está relacionada con el hecho del existencialismo, garantizar la sobrevivencia. En este sentido, se consideraba el hospital desde la perspectiva médica sobre todo como una habitación pública. Y como podemos ver nosotros en esta gráfica, ¿verdad? Donde está la foto al interior que hay unos médicos haciendo una operación, se comenzaba a gestionar la concepción de estos diferentes espacios y su seguridad desde el punto de vista médico en el control de las infecciones. Ahora bien, la habitación, como yo les decía, los médicos la comprendían y era un concepto tan amplio que abarcaba ambientes interiores, el edificio, el sitio o el solar, ¿verdad? Ciudades e incluso hasta continentes. Hay estudios higienistas de médicos que se reunían en diferentes congresos en América Latina que hablaban, por ejemplo, de la habitación, haciendo referencia a todo nuestro continente.
Este concepto, a lo largo del siglo XIX, estuve leyendo yo diversos tratadistas de referencia franceses para ver si en la arquitectura se comprendía igual, y no sucedía así. Para los arquitectos no había esa profundidad en la conceptualización del concepto de habitación, sino que dentro de los hallazgos que yo tuve fue hasta el año 1901, cuando Julien Guadet, uno de los grandes teóricos referentes que se tiene ya en inicios del siglo XX de la arquitectura tratadistas, ¿verdad? Fue quien finalmente comenzaba a hablar de que el primer objeto de la arquitectura es evidentemente la habitación humana. ¿Qué quiero decir con esto? Los médicos tenían un siglo de estar hablando de habitación. Y a mi entender, ya finalmente después de esos 100 años, fue un tratadista de arquitectura que comenzó ya a incluir esto dentro de sus escritos. Otra parte muy interesante es este aspecto del utilitarismo, el racionalismo. Aquí nosotros podemos ver esta imagen de uno de los hospitales, ¿verdad? Proyectado en Francia por el arquitecto Poirier, pero que ya tiene marcado claramente una característica. Las diferentes salas están enteramente aisladas. El concepto de aislamiento se comenzaba ya a fraguar desde finales del siglo XVIII a través de el utilitarismo. Nosotros podemos ver aquí cómo se tenía planteado este hospital de planta circular a la orilla del río Siena. Y particularmente aquí dentro del utilitarismo tenía restricciones en cuanto a el acceso, muy pocas restricciones. Ya tenía un aislamiento a través incluso de un pequeño canal de agua. Pero de igual manera, desde este punto de vista utilitario, el hospital no estaba a la orilla del río pensando en que qué bonita fuera la vista, sino que el río servía principalmente para abastecer al hospital de agua, pero al mismo tiempo, como decían los médicos, para llevarse las inmundicias. Era el pensamiento en aquella época. Después tenemos en nosotros al doctor Antoine Petit, y esta parte también es muy importante de verla. Los médicos, al comenzar a trabajar en la búsqueda de un nuevo modelo hospitalario con los arquitectos, se dieron cuenta que los estudios de arquitectura no eran suficientes. Y decía el doctor Antoine Petit que la magnificencia y la solidez no bastan para tales edificios en los que se exige esencialmente la salubridad. Este último objeto solo puede lograrlo un médico. Y vean lo importante de esto. Los médicos se dieron cuenta que los arquitectos no podían resolver lo que ellos les planteaban. De hecho, aquí en la parte inferior pueden ver ustedes la sección de este hospital de planta estrellada que planteó este médico, Antoine Petit. Yo a mis estudiantes de la universidad les he dicho, mire, ¿a usted le gusta este edificio con ese gran cono gigante que usted ve ahí? Y la respuesta es que no. Me dicen que se ve desproporcionado y que se ve feo. Pero cuando yo les explico que aquí el médico, a mi entender, porque no he encontrado algo que me lo justifique, es una hipótesis, aquí el médico aplicó el teorema de Bernoulli para poder generar una ventilación cruzada forzada. Es decir, no estaba proporcionado a los cánones estéticos de la arquitectura.
pero sí respondía a ese concepto utilitarista maquinista de la medicina. Y aquí es donde viene ya esta parte importante, porque este gran filósofo francés, Michel Foucault, que hizo pues varios libros de estudio sobre esta época, llegó a decir que los médicos para aquellos tiempos eran en cierta medida especialistas del espacio, siendo capaces de concebir una nueva forma hospitalaria, que era a la vez el efecto y soporte de un nuevo tipo de mirada. Los problemas que enfrentaron los médicos fueron el emplazamiento, es decir, definir dónde debía colocarse un hospital, dónde debería situarse, adentro de una ciudad o afuera. Un problema que sigue sucediendo hoy en día. Adentro, afuera, en la periferia, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Cómo iba a ser su coexistencia del ser humano con otros? También se planteaban el tema de la habitación y los desplazamientos, las distancias que había que recorrer de la ciudad al hospital, el tiempo que se tardaba en llegar las personas, pero también los médicos se comenzaron a cuestionar sobre los desplazamientos internos. Hay un médico, no recuerdo ahorita el nombre, que tras 10 años de investigaciones y de llevar sus reportes, presentó a la Sociedad de Cirugía de París a finales del siglo XIX las conclusiones de que en un hospital deberían de separarse las circulaciones entre enfermos de diferentes salas, así entre los visitantes y los pacientes internos, porque al no hacerlo, aumentaban las tasas de contagio. Ustedes, pues que manejan dentro de este tema, pues saben muy bien de que el manejo de circulaciones al interior de un hospital, pues es algo que tiene muchísima exigencia en cuanto a su cumplimiento. Este es un cuadro que tengo yo como un resumen, es el cuadro de los paradigmas. Tal vez para no hacerlo tan complejo, quiero que se fijen aquí que hay líneas inclinadas, que son como en forma de X, ¿verdad? Hay una línea que es como un café claro, y ese lo veo, lo identifico yo como el paradigma de la medicina. El paradigma, dicho en palabras sencillas, es ese común acuerdo que hay dentro de una profesión para poder explicar y resolver algo. Dentro de la medicina, pues estaba el paradigma miasmático que explicaba el origen y contagio de enfermedades a través de los miasmas, ¿verdad? Que se generaban en una forma desconocida en el aire, en los pantanos y demás, hasta que con los descubrimientos de Louis Pasteur, Roberto Koch y Bouchardot, poco después de mediados del siglo XIX, pues entramos ya en el paradigma microbiano o bacteriológico que considero que tenemos hasta hoy en día. ¿Qué quiere decir esta parte? El paradigma tuvo su rompimiento médico a mediados del siglo XIX, pero en arquitectura, el rompimiento paradigmático, a mi entender, llegó hasta el año 1922. Es difícil ponerle una fecha exacta. Yo lo puse aquí porque es el año en el que Le Corbusier hizo sus publicaciones condensadas. ¿Y qué implica esto? Que hay un periodo interparadigmático y básicamente, ¿qué quiere decir? A mediados del siglo XIX, la medicina ya tenía concebido que
dentro del paradigma bacteriológico, tenían que enfocarse en el estudio de los microbios para poder ver cuál era el origen de las enfermedades. Y en este sentido, la arquitectura todavía no lo comprendía, no lo comprendía. Tuvieron que pasar casi 70 años para que los arquitectos comenzaran a ver esta parte. Y entonces aquí es donde entra este aspecto y por qué les estoy hablando yo del higienismo. Porque considero que después de haber leído y revisado tantos documentos, fragmentos, etcétera, el punto coincidente, la categoría central en la cual la arquitectura y la medicina estaban de acuerdo, era hablar de higiene, aunque cada quien lo hacía desde su punto de vista. Pero la higiene podía venir y condensarse en dos subcategorías: aislar y limpiar. Aislar y limpiar son palabras sumamente recurrentes en los tratados, sobre todo médicos, y que esto venía a tener esa implicación directa en la concepción de esa nueva mirada en la organización del espacio hospitalario. La arquitectura, como les decía, en ese periodo de 70 años en que iba detrás de la medicina, la arquitectura, incluso en sus tratados, seguía concibiendo que el hospital ideal debía ser el de patio central. Y aquí les muestro pues una reproducción, interpretación que yo hice del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Guatemala. Pero los médicos dentro del higienismo llegaron a comprender que estos hospitales de patio central ya no eran útiles porque no favorecían la libre circulación del viento ni el soleamiento. Es decir, que los médicos vinieron y plantearon una nueva tipología. Y aquí puede verse el Hospital Lariboisière, construido en Francia en 1853, hospital a pabellones, que se convirtió en ese paradigma tipológico. Discúlpame, ¿no lo estamos viendo o si lo están ¿No? viendo todos? ¿Sí se está viendo o Estamos no? viendo el diagrama de cruces de paradigmas. Ahí se quedó. Sí, Ahí sí, se ahí se... quedó. Se quedó trabado. Vamos a ver. Si Voy quieres, a... suspende la presentación Muy bien. Y vuelvo a reiniciarla. y vuelves y reinicias. Muy bien. Ahorita lo vamos a hacer. Ahí ya suspendiste ¿Mm? compartir la pantalla. ¿Se te destrabó allá internamente? Sí, Ah, ok. sí, ahí está. Vamos a ver si lo logramos poner de nuevo. Bien, ya estamos viendo paradigmas, pero la que dice la higiene como categoría central. En esta se quedaron, ¿verdad? En esa nos quedamos. Ok, vamos a ver si logramos avanzar. Si no, me trasladaré a una en PDF, porque a veces PowerPoint da un poco de problema. Pero vamos a ver si aquí. Ahí estamos viendo la de los paradigmas, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Y ahora sí cambia? Ahora sí cambió. Ah, muy bien. Bien, entonces vamos a retomar un poquito de aquí. Entonces, dentro de esta, gracias por la observación. Entonces, dentro de esta, lo que les decía es que consideré yo en la investigación que la higiene se convirtió en la categoría central que permitía, haciendo una metaforización, en una especie de vestíbulo que permitía que tanto el paradigma de la medicina como el de la arquitectura pudieran intercomunicarse entre sí a través de
la categoría conceptual de aislamiento y limpieza para poder generar espacios hospitalarios. Más dentro de esta parte, aquí está, ¿ven el plano ahora sí del hospital? Sí, sí, ahí lo estamos Ah, viendo. muy bien, gracias. Entonces les decía, más dentro de esta parte, en esos 70 años que hubo de desfase entre el rompimiento paradigmático de la medicina y el de la arquitectura hacia lo que conocemos nosotros como el movimiento moderno, los arquitectos en sus tratados se quedaron contemplando como que el hospital de patio central era la solución ideal. Y de hecho, ya lo tenían prácticamente todo detallado, cómo poderlo resolver desde un enfoque del neoclasicismo. Ya estaba muy bien estructurado. Pero los médicos, a través de que fueron desarrollando por medio de prueba y error y que finalmente llegaron a plantear en 1853 el Hospital Lariboisière, una nueva tipología hospitalaria, la de pabellones, los médicos dijeron, el hospital de patio central es insuficiente porque no favorece ni la ventilación natural cruzada, ni tampoco la correcta iluminación y el soleamiento de los diferentes compartimientos hospitalarios. Y entonces esto nos da a entender de que los médicos ya hablaban y exigían a los arquitectos un nuevo lenguaje espacial, pero los arquitectos no eran capaces de poderlo resolver. Sucede, por ejemplo, que hay en España el caso de un hospital, sanatorio mental, que estuvieron desarrollando en Barcelona a finales del siglo XIX. Y el doctor que dejó hechas sus memorias dijo que iba acompañado de un arquitecto para que el arquitecto hiciera los planos de acuerdo a lo que el médico decía. Y el médico hizo ese paso transdisciplinario hacia la arquitectura porque dentro de su explicación, un médico comienza a dar a entender, los hospitales pueden ser desarrollados en forma lineal, en forma de patio central, en forma de X, en forma de cruz, pero la que más conviene es esta de forma lineal. Yo cuando leí esa parte me sorprendió muchísimo porque que un médico estuviera hablando de campo de la arquitectura, pues era sorprendente. Aquí tenemos cómo las discusiones de la Sociedad de Cirugía en París, 1864, ya se comienza a hablar incluso desde un enfoque ya que tiene el positivismo, ¿verdad? Porque habla de la experiencia, que es la ciencia, ha demostrado dos cosas. En primer lugar, evitar la aglomeración. Y en segundo lugar, rechazar por defectuosas todas las disposiciones que sean un obstáculo a la aireación y a la insolación. Comenzamos aquí nosotros a ver cómo en el pasado ya los médicos, ante estas pandemias, ante estas enfermedades sumamente infecciosas que no podían ser controladas, tal como nos pasó a nosotros con el COVID, indicaban, hay que evitar las aglomeraciones. Y también este arquitecto, Julien Guadet, en 1901, creo yo, que tuvo que agachar la cabeza y como arquitecto venir a reconocer, después de desarrollar sus tratados de arquitectura, que son 3 o 4 volúmenes, en el último de ellos deja un apartado grande para hospitales y habla
de que en las construcciones de utilidad, en las cuales están hospitales, escuelas, hospicios, barracas para el ejército, etcétera, hay que obedecer las prescripciones exactas al punto de vista de la higiene. Será el programa mismo el que dictará las proporciones de los espacios. Vean lo importante, las proporciones de los espacios. Y a esto, como no tenía otra forma de llamarle, por, por decir un estilo dórico, jónico, corinto, a esto él le llamó razones de orden especial. ¿Por qué razón? Porque los médicos, dentro de todos los estudios, comenzaron ellos a plantearse cómo era el consumo de aire de los pacientes y de los usuarios al interior de los hospitales. Y en función de eso, comenzaron a determinar volúmenes de espacio y así también como metros cuadrados por cada cama. Ya desde mediados finales del siglo XIX, los médicos comenzaban a hablar 8 a 10 metros cuadrados por cama en un hospital. Y esto era un gran avance, porque 100 años antes, en Francia, el rey, para darle un poco de dignidad a los enfermos, había ordenado que, debido a la sobreocupación que había en los hospitales que colocaban varios enfermos en una misma cama, por lo menos les colocaran una tabla de separación, una tabla de madera que los separara entre ellos mismos para que no se tocaran. Entonces, en función de toda esta larga introducción, pues aquí les muestro el modelo de interpretación espacial, que es el que yo fui construyendo. Y me va a servir muchísimo, pues, si tenemos el tiempo, pues oír sus impresiones, pues para poderlo mm, mejorar, ¿verdad? ¿Cómo es que yo lo veo aquí? Solo para no perderme, si están viendo esta diapositiva donde dice aislamiento y limpieza. Sí, la estamos viendo. Muchas gracias. Pues bien, entonces nosotros tenemos que desde la higiene como categoría central, nosotros vamos a tener estas dos grandes conceptos, aislamiento y limpieza. Parte de la base de mi modelo, es decir, quien entienda lo que es en sí aislamiento y limpieza, va a poder comprender con bastante claridad, aunque quizás no al detalle al 100%, cómo es de que funciona un hospital. ¿Por qué razón? Porque dentro de este aislamiento y limpieza comienza a surgir ese espacio terapéutico en los hospitales y que para nuestro tiempo ya nosotros comenzamos a considerar estos criterios de diseño arquitectónico: la simplicidad, la sostenibilidad, la resiliencia, la flexibilidad, una jerarquía higiénica, la intensidad de cura, la modulación. Y vean aquí que hablo de una modulación fisiológica, no antropométrica, porque los médicos desarrollaron desde la propia fisiología esa modulación que era requerida por los pacientes. En cambio, los arquitectos estamos en general, en las escuelas nos acostumbran a verlo únicamente desde la antropometría, que es muy diferente. Otros criterios: la tecnología, el diseño basado en el usuario y una red integrada de servicios. Y entonces estos criterios que ya se comienzan, que estamos nosotros manejando ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Y que vienen siendo aumentados y construidos a lo largo de todo este desarrollo que estamos viendo desde el finales del siglo XVIII, ¿verdad? Nos lleva a considerar estas diferentes escalas, y yo le llamo escalas espaciales.
Básicamente, para un hospital, yo lo veo en la situación, la relación de la ciudad con el sitio o solar del hospital, que desde la época grecorromana, en los estudios de Hipócrates con el aire, el agua y los lugares, también en los escritos de Vitruvio, se hablaba ante todo de la importancia, primera, de escoger correctamente los lugares sanos. De ahí está la disposición, que yo la denomino como esa relación que hay entre el terreno y el edificio. En Guatemala nosotros le llamamos la huella, ¿verdad? Ver cómo se plantea todo el proyecto arquitectónico, qué áreas libres hay, dónde están los accesos y demás. Y en tercera escala está la distribución, es decir, la interrelación que hay entre ambientes interiores. Pero de igual manera, también veo que hay una escala tecnológica, la construcción, mantenimiento, equipamiento, inmobiliario. ¿Y por qué les menciono esta? Porque los médicos, que les decía yo, para mí son los precursores de la arquitectura hospitalaria, los médicos comenzaron a estudiar los beneficios que tenían los diferentes materiales de construcción en acabados arquitectónicos para los hospitales. Comenzaban a seleccionar el tipo de pintura, el beneficio de utilizar la cal como acabado en los muros, rechazaban el empleo de pisos de madera y comenzaban a hablar de pisos de cemento romano, y también los médicos comenzaron a hacer su propio desarrollo tecnológico, generando nuevas tecnologías, nuevos equipos, a medida que iba avanzando pues la ciencia médica. Aquí tengo pues bastante información, no me voy a extender mucho dentro de esta, pero se ha ido extrayendo de los diferentes tratados médicos, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos en la práctica cotidiana que hay, pues me imagino que muchos de ustedes pues ya lo sabrán, ¿verdad? Darán esto, pues es esencial, ¿verdad? La correcta ubicación del sitio, la orientación, la altimetría, la ventilación. A raíz de la pandemia, ¿verdad? Quedó muy marcado la necesidad de la ventilación cruzada natural, la iluminación, aprovechar las características bacteriológicas de la luz ultravioleta del sol, por ejemplo, ¿verdad? El agua potable, la accesibilidad que se tiene a la misma, los drenajes. Y esto está en relación de ver a la ciudad con el terreno del hospital. De ahí en la disposición, que es esa higienización de ese espacio hospitalario que está entre el terreno y el edificio propiamente dicho. La configuración de la planta o la huella que les decía, ¿verdad? La tipología de patio central o pabellones aislados. Esta tipología última se ha mantenido, considero yo, hasta este día, porque hay diferentes ejemplos en América Latina, en España, en el mundo, en el cual se sigue empleando características propias de la simetría, ¿verdad? Que facilitan la flexibilidad espacial y así también como la simplicidad, que en algún momento estas dos últimas, simetría y simplicidad en una masa volumétrica, son cosas, he de decir, mea culpa, que a los arquitectos tal vez no les gusta mucho. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿usted quisiera ser simétrico? Y su respuesta es que no. Ellos quieren ser totalmente asimétricos porque eso demuestra que tienen una mayor capacidad creativa, ¿verdad? Y también la simplicidad no les atrae porque buscan hacer elementos que sean sumamente complejos. Es donde veo yo que hay esa preferencia, un enfoque ante todo formal. Y quizás por eso es que creo
que a los hospitales les han hecho una especie de bullying en los grandes tratados de teoría e historia de la arquitectura, porque no los vemos nosotros como ejemplos característicos de la arquitectura en sí. De ahí tenemos la distribución que nos va hablando de esa interrelación que hay entre los espacios interiores, ¿verdad? Y básicamente aquí tenemos nosotros dos. Tenemos espacios interiores con usos específicos, útil solo a ciertas necesidades, como encamamientos, consultas externas, terapias, anfiteatros, salas de operaciones, etcétera. Pero también hay características de contigüidad espacial. Los espacios se agrupan cerca o lejos por necesidad de comunicación física y por protocolos médicos basados en el aislamiento y la limpieza. Y este concepto también incluye la secuencia de actividades. Me recuerdo aquí del caso que tuve una vez una discusión con un colega arquitecto que no es especialista en hospitales, que estábamos trabajando en uno de ellos, y un día por la mañana yo llegué y me había cambiado el abatimiento de las puertas, porque a él le parecían feas, hacia dónde abrían. Y al cambiar el abatimiento, había roto las relaciones de contigüidad y hasta me estaba provocando problemas de contaminación por las zonas presurizadas que se habían generado dentro del hospital. Todo esto que les he enseñado, finalmente yo tengo esta lámina en la cual pues está resumido, ¿verdad? Para mí esta es la parte medular de la charla de hoy. Es una tabla que les permite poder leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para tratar de ir comprendiendo sobre estas partes de cómo se ha ido organizando y gestionando el hospital desde el punto de vista del paradigma bacteriológico y se mantiene hasta hoy en día. Insisto, comprendiendo en cómo el aislamiento y la limpieza inciden dentro de este. La curva sanitaria, por ejemplo, ¿verdad? Es esa parte esencial también que se ve adentro de las instalaciones de un hospital. Aplicaciones que he tenido yo hasta el momento de este modelo. Una de las primeras, pues y aquí es donde yo les agradezco mucho haberme dado este espacio, creo yo que es dar un pequeñísimo aporte, pero sobre todo para tratar de reducir el empirismo. Yo he visto, y no me considero experto hospitalario a pesar de mi ejercicio profesional y lo que he estudiado, no me considero porque es inmenso el mundo pero he visto que hay mucho empirismo. Y ese empirismo yo lo veo como este frasco de pastillas que está ahí y cualquiera tomará la que más le guste para solucionar algo sin tener mayor razón. Lo he visto muchas veces y eso genera problemas, no solo económicos, sino que de funcionamiento al interior de un hospital. Evidentemente, también está el poder utilizarlo para revalorizar, refuncionalizar antiguos edificios hospitalarios que tenemos nosotros en nuestras ciudades, principios del siglo XX, que están abandonados muchos de ellos, por lo menos en Guatemala hay varios así, y que la gente no sabe qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, poderlos revalorizar y comprender cómo fueron concebidos para darles realmente un uso que pueda venir y acercar la medicina a las comunidades en donde estos antiguos hospitales han quedado.
También este modelo, creo yo, puede servir, como en el caso de Guatemala, que aquí les estoy mostrando una imagen del Hospital Roosevelt, que fue construido de 1942 a 1955 y hoy, 75 años después, continúa siendo uno de los dos hospitales de referencia nacional de Guatemala. Sigue en funcionamiento y por ende, trabajar en él implica comprender esa organización que ha tenido, cómo fueron generados los diferentes bloques de los edificios. Aquí vemos pues nosotros un diseño a pabellones con pabellones tipo Chevron, ¿verdad? Porque están un poco girados en un ángulo, pero que implica necesariamente poder comprender esa estructuración original para no hacer intervenciones particulares que puedan afectar el funcionamiento general del mismo. De igual manera, puede servir este modelo para el planteamiento en cuanto a ese trabajo multidisciplinario con otros profesionales, ¿verdad? Aquí está un hospital pediátrico de Guatemala que únicamente fue planificado, no fue construido lamentablemente. Aquí hay uno, Hospital de Villanueva, 2008-2019. Tengo conocimiento que aquí hubo colaboración de una empresa, creo que es colombiana. Dentro de este es uno de los hospitales, ya entró en funcionamiento, como les dije, en el 2019. Es uno de los hospitales más modernos que tenemos nosotros ahorita en el país. Estas son vistas que se tiene de sus patios internos, donde se nota claramente ese diseño pabellonario, ¿no? Muy racional, muy utilitario, pero que si le sumamos ahora una nueva variable al diseño hospitalario, desde el punto de vista de la biofilia, pues como que hay mucho trabajo todavía que hacer ahí, ¿verdad? Para poder acercar más estos espacios externos a los pacientes. Este es otro hospital que está en planificación, un hospital regional en el lado oriental de Guatemala. Este es uno que fue inaugurado hace 1 o 2 años, el Hospital Nacional de Chimaltenango, que está a 1 hora de camino más o menos hacia el occidente de la ciudad capital, y que también vemos nosotros pues esa relación modular de tipo pabellonario, donde también puede servirnos el comprender todo esto que yo les he dicho. Últimamente, pues he hablado y comentábamos al principio con Germán, ¿verdad? Que me llamó la atención de que ustedes hace poco tuvieron una charla sobre el modelado BIM. Y justamente he platicado yo sobre expertos en esta parte, les hablo del diseño paramétrico. Y estas son variables que se van introduciendo por parte del arquitecto. Por esta razón es de que yo planteo que los arquitectos deberían de comprender mejor ese módulo espacial fisiológico para poder introducirlo y generar soluciones más apegadas a los protocolos médicos que permitan tener pues esa flexibilidad en el diseño de los espacios hospitalarios. Las nuevas tecnologías, ¿verdad? Seguimos utilizando los rayos X, pero también las nuevas tecnologías que van surgiendo y que poco a poco van haciendo esos cambios en el interior del hospital. Continúan, así como sucedió con los hospitales de patio central, en los que hubo que incorporar espacios para colocar en su momento la innovadora tecnología de rayos X, pues hoy continúan nuevas tecnologías que deben saber ser introducidas correctamente en los edificios hospitalarios. A modo de grandes conclusiones, para ir cerrando, pues creo yo que más que de arquitectura hospitalaria,
y recuerdo que ya les platicó aquí Luciano Monza sobre la arquitectura para la salud. Saludos a Luciano por si nos está escuchando. Eh, Considero yo que esta concepción higiénica, metódica de la habitación y el espacio urbano o arquitectónico, no solo hospitalario, sino que en general para toda edificación basada en evidencias, la experimentación y la crítica racional desde la causalidad etiológica de las enfermedades, en una colaboración inter, multi y transdisciplinaria con la medicina preventiva en la planificación y ejecución edilicia. Creo yo que es importantísimo ver esto desde la arquitectura para la salud en su interrelación con la medicina. También estar conscientes, pues, de que el contenido de un hospital, son los espacios adentro de los muros, ¿verdad? Pues implica tener conciencia de esa sistematización higiénica, jerárquica y geométrica generada desde esa comprensión etiológica de que nos viene de la medicina, la modulación fisiológica, metros cuadrados, metros cúbicos de aire por paciente, la racionalización de las relaciones espaciales, de las circulaciones, de las características ambientales y constructivas de los edificios hospitalarios, evidentemente el diseño basado en evidencias, así como la innovación higiénica, incorporación de sistemas, métodos y materiales constructivos. Hoy, todavía en cuanto a este tipo de tecnologías, hay mucho en discusión. Aquí en Guatemala he visto yo casos en los que hay salas de operaciones en las que le aplican cualquier tipo de pintura, sin tomar en cuenta las consecuencias que pueda tener en un corto o mediano plazo estas sobre el desarrollo de las prácticas operatorias. También en la innovación higiénica, pues está considerar la construcción y la incorporación del equipamiento médico. Y finalmente, creo yo que hoy nosotros, en nuestro campo, ya estamos en un nuevo concepto, porque de aquel concepto maquinista de finales del siglo XVIII, hoy por hoy ya se comienza a hablar de considerar al edificio hospitalario como un organismo. Es una concepción biológica, ya no maquinista. Quiero ir cerrando con esta frase de Siegfried Giedion, un gran tratadista de arquitectura. El contacto con el pasado llega a ser tan solo auténticamente creador cuando el arquitecto vislumbra su contenido, su íntimo significado, y se transforma, no obstante, en un peligroso engaño cuando se limita a una pura búsqueda de formas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alexander Aguilar y espero haberles contribuido en algo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Alexander por esa conferencia. Realmente me deja pensando muchas cosas. Siempre a veces nos han metido en la cabeza de forma distinta. Qué bueno que nos hayas compartido esas conclusiones de tu tesis de doctorado. Bien, pues están abiertas en este momento las cámaras, pueden encender sus cámaras o sus micrófonos para hacer las preguntas hacia Alexander, o si prefieren pueden escribir en el chat y las hacemos aquí entre todos. Bien, mientras tanto, por aquí ya me dice Diego López que efectivamente el hospital de Villanueva en Guatemala se diseñó desde Colombia. Habían mencionado que había por ahí una empresa colombiana.
Carlos Rodríguez nos dice excelente charla, gracias arquitecto Alexander. Bien, Esmeralda levantó la mano, adelante Esmeralda. Esmeralda, tienes tu micrófono apagado. Alexander, felicitaciones, mil gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad fascinante. Me llama la atención muchísimas cosas. No soy arquitecta, soy ingeniera, entonces, y manejé todo lo de epidemiología, hotelería hospitalaria durante 30 años en un hospital, y pues estos conceptos se tenían que aplicar desde nuestro departamento con apoyo de toda epidemiología. Entonces, pues ratifica todo lo que nosotros molestábamos y epidemiología mostraba con cifras de contaminaciones, de los aires inadecuados y cuántos pacientes se infectaban el esternón en una cirugía de corazón y muchas otras cosas que de verdad aquí se vislumbran. Pero me llama la atención una cosa de que yo he oído en este mundo de los arquitectos y de tantos conversatorios, de que la tendencia ahora con todo lo que es la neuroarquitectura, biofilia, espacios centrados en el paciente, hemos vuelto a todos a lo que son los como espacios, como corredores, no sé, es que no me acuerdo cómo fue que los llamaste, que los llaman ustedes, que son los patios, o sea, los patios alrededor de las habitaciones, ¿sí? Y dices que eso no es una buena técnica, o fue que te entendí mal, que para el diseño eso no es lo más adecuado, porque va a generar de pronto unas infecciones cruzadas o algo, que sería mejor un diseño lineal, ¿sí? O algo así. O sea que como que tú nos comenta que ese diseño de los grandes patios, y yo veo que ahora en los nuevos diseños que hemos visto, que personajes que nos han hecho conferencias sobre neuroarquitectura nos han contado de que esa es la tendencia actual. Entonces, cuéntame, para mí, para una ingeniera, ¿cuál es la mejor forma de diseñar? Aunque no voy a diseñar un hospital, pero sí como para tener claro cuál sería la mejor forma de esos espacios. Yo considero que ahorita, por lo menos en la experiencia que yo tengo aquí en Guatemala, tal como les mostré, ¿verdad? Se está diseñando hospitales desde, digamos, este racionalismo fuerte, duro, que caracterizaba a esta práctica de diseño de los años 70, 80 incluso, ¿verdad? Y ahora justamente con el tema de la biofilia, que acabo de dar una charla hace poco sobre la biofilia en hospitales, justamente me di cuenta de que esos patios son espacios secundarios, útiles, pensados desde el punto de vista de la arquitectura solamente para iluminar y ventilar. Por lo menos así es como a mí me lo enseñaron, ¿verdad? Pero que ya desde esta nueva conceptualización muy bien pueden retomarse para plantearse como espacios que permitan a los pacientes en diferentes autorizaciones médicas que se tengan, poder llegar a disfrutar de este tipo de jardines terapéuticos, que la idea no es nueva. La idea ya la comenzaban a plantear los médicos a finales del siglo XIX. Sin embargo, se fue dejando porque hay diferentes características. Me puse a entrevistar para esta conferencia que hice sobre biofilia a diferentes personas que no tienen nada que ver con arquitectura. Yo les preguntaba, mire, ¿por qué no usan los patios? Unas respuestas que me dijeron es, a los pacientes no se les permite salir a los patios de hospitales porque hay pacientes que están aquí mm, con custodia policial y si salen se mezclan con otros pacientes y huyen, se dan a la fuga. Le pregunté a un médico, mire, ¿y usted le daría permiso a sus pacientes para que saliera o lo ha hecho?
se me quedó viendo y se quedó pensando varios segundos y me dice, mira, la verdad es de que yo nunca había pensado en decirle a mis pacientes que salieran a dar una vuelta al jardín. Entonces, es una mm, cuestión, para mí es un nuevo planteamiento que está surgiendo ahora desde el punto de vista de la neuroarquitectura y creo yo que muy bien puede venir y ser aplicado para dar ese salto hacia el tema del organismo hospitalario. Aquí en Guatemala, no sé, tal vez ustedes lo habrán escuchado, o allá en Colombia, nosotros tenemos el famoso lago de Atitlán, ¿verdad? De un lago rodeado de volcanes y mucha gente lo conoce y vienen aquí al turismo en Guatemala. El hospital de ahí está diseñado racionalmente. El que ha estado en funcionamiento, ahorita están construyendo uno nuevo, no lo conozco, pero el que ha estado ahí desde hace años está diseñado racionalmente, a tal punto que responde muy bien a las características de iluminación y soleamiento, pero no tiene ninguna vista aprovechada hacia ese inmenso paisaje que da el lago de Atitlán y que el diseño basado en evidencias indica que cuando los pacientes tienen acceso a ese tipo de paisajes, incluso solamente viéndolos, pueden reducir sus días de estancia médica. Entonces, Esmeralda, la verdad es de que es un muy buen planteamiento el que estás haciendo eh, y que para mí es el nuevo paso que se tiene que dar en el campo de la arquitectura. Y es una consecuencia, creo yo, que se le ha puesto más interés post-COVID, post-COVID. Gracias, Gracias, muy Alexander. amable, Alexander. Carlos Tavera, tienes la mano levantada. Adelante, Carlos. Prende tu micrófono. Muchas gracias, Alexander. Buenas noches y a todos muy buenas noches. Estos son como, digámosle, como unas reflexiones que nos hace eso eh, aterrizar a todos. Y yo parto de un comentario que nos pasa cuando salimos de la ciudad al campo. Yo creo que todos sentimos una diferenciación interna, emocional y psicológica al tener ese cambio entre salir de la ciudad y estar en el campo, ya sea en una finca, ya sea en un monte, lo que sea. Partiendo de ahí, ahí está el impacto de lo que es la parte de la biofilia que estás tratando y que realmente es importantísimo aplicar. En este tipo de trabajo, yo creo que todos los arquitectos tenemos contacto con los médicos. Yo tengo, digámosle, en cierta forma, un privilegio de tener familia tanto cercana como un poco lejana de médicos de especialidades. Y me salió un gallo que es un médico urólogo que resultó casi arquitecto. Entonces ellos le hacen aterrizar a uno una serie de conceptos. Por ejemplo, yo le preguntaba qué tan cómodo se siente en las clínicas. Él trabaja en Bucaramanga. Dijo, no, a veces es muy cómodo porque ustedes tienen que diseñar espacios que uno se mueva alrededor del paciente de manera libre sin obstaculizarse con las torres de toda la parte de servicios de gases y todo eso. Y entonces tienen que aprender, así le dicen a uno, tienen que aprender a mover esa parte en sus diseños y también a utilizar la luz natural de manera que no se distraiga uno porque a veces está todo el mundo concentrado en una cirugía y las enfermeras empiezan a mirar. Entonces, analicen las alturas a las cuales pueden colocar las ventanas de manera que tengan una vista natural, que es lo que tú hablabas anteriormente, del uso del sol con el aprovechamiento de los rayos ultravioleta. Y por tanto, pues ese tipo de situaciones a uno le hacen reflexionar más con esta maravillosa conferencia. Y por último, sí es bueno tener en cuenta que la mayoría de los hospitales no son diseñados para atender grandes emergencias de calamidades como un terremoto, como un incendio. Eso nos ha sucedido mucho porque uno pasa una calamidad en la ciudad y el hospital está muy lejos o el hospital está lleno, no hay salas donde atender las personas de manera rápida, quemados o personas con colapsos cardíacos y todo eso. Entonces, es un llamado a que tengamos
de aquí en adelante, porque se prevén alguna serie de situaciones climáticas y todo eso que no sabemos nosotros por dónde venga, una inundación, un terremoto, incendios, por lo que estamos viviendo, de analizar nuevos modelos de planteamiento hospitalario de manera que se atienda a mucha gente y así sean las zonas, las salas de atención y las salas de espera, vinculando equipos de rapidez y de atención para salvar las vidas, porque a veces se nos pasa y surge el defecto que tú anunciaste al principio, se va de la forma a la función, y aquí es al revés, la función y la necesidad a la forma que es lo último, integrando todos los mecanismos y los medios de la naturaleza y la tecnología que nosotros podamos implementar. Entonces, son comentarios que se han ido viniendo a medida que las reflexiones que has expresado son muy valiosas, pero tenemos que ser un poco más abiertos. Yo estoy tratando de proponer un esquema general de este tipo de hospitales para calamidades, de manera en que si uno tiene en un momento dado recoger todas las sillas de atención de una sala de espera y convertirlas en quirófanos o en salas de atención rápida, eso va a ayudar mucho a salvar muchas vidas. Aprovecho eso para decir porque estuve hace poco en unas conferencias en la Escuela de Ingenieros Militares donde se trató la parte de la gestión del riesgo y nos hicieron pensar en eso, de que no se tiene en cuenta ese tipo de calamidades. Muchísimas gracias y por los minutos y gran enseñanza que nos has dejado. No, muchísimas gracias también por los comentarios, son muy útiles, la verdad. Gracias, Carlos. Gracias, Alexander. Veía que Jairo tenía la mano levantada, pero, ok, ya volvió a levantarla. Listo, adelante, Jairo, prende tu micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo escuché al final que tocó el tema del modelado BIM, que es un tema en el que yo vengo metido hace bastante tiempo. Y lo que yo veo es que estamos desaprovechando esa herramienta tecnológica porque mm, esa herramienta nos permite optimizar precisamente todos los diseños. Y adicional, hay una cosa que hoy en día todos sabemos que es la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial la estamos mal interpretando. Porque, ¿qué pasa? Nosotros creemos que es que las máquinas nos van a reemplazar en los diseños, y eso no es cierto, eso nunca va a ser así, porque el día que yo quiero desconecto la máquina y listo, no pasa nada. Pero el tema es que estamos enfocando muy mal. Cuando yo creo que una máquina me va a diseñar lo que yo estoy haciendo día a día, ahí estoy mal, enfocando mal la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece que eso de la neuroarquitectura, de todos estos temas que estamos hablando hoy en día, si nosotros no tenemos unos canales de retroalimentación, pues van a permanecer aislados, ¿no? O sea, sí, la arquitectura, tengo unos espacios de unos colores, una iluminación así, pero yo no estoy cogiendo ningún dato para analizar cuántos pacientes se me mejoran si utilizo esta luz o tal otra, ¿sí? Entonces no retroalimento. Entonces, si yo me enfoco bien en lo que es la inteligencia artificial y a partir del diseño voy creando unos espacios. Y además, trabajando modelos me facilitan rápidamente adecuarlos o modificarlos, porque hoy en día eso es lo que me sirve la metodología BIM. Si ya no ir a AutoCAD, que no me van a dar tiempo de reacción para cambiar diseño, me toca entregar así porque se me acabó el tiempo. Estas herramientas nos permiten actuar de manera rápida y en tiempo real e ir retroalimentando los modelos. Entonces, si yo tengo una información y unos algoritmos de análisis de espacios, interrelación de espacios, y luego, y colores, por decir algo de acabados, y luego yo en el proceso de operación del hospital hago análisis de cuántos pacientes en este espacio de este color se me están mejorando más que en estos. Voy reuniendo toda esa información, que es lo que me va a dar argumentos para cuando yo vaya a diseñar, decir, oiga, definitivamente este espacio me gusta más, genero le meto esta neuroarquitectura, le meto plantas, le meto colores, le meto
obviamente muy aparte de lo que es la ventilación forzada y todo lo demás. Pero es eso, es aprovechando la tecnología que tenemos, la metodología BIM o los modelos virtuales o los gemelos digitales y todo eso, retroalimentándose con información que incluso viene de los mismos médicos. Los médicos manejan muchas estadísticas, pero, y por eso lo que decía ahorita el arquitecto, que los médicos saben más de pronto a veces de arquitectura que nosotros. Bueno, yo soy ingeniero, obviamente van a saber mucho más que yo, pero, pero me refiero a que ellos aportan es porque tienen una experiencia y unas estadísticas y las analizan. Claro, no se meten a diseñar espacios, tamaños, ni interrelacionarlos porque pues no es su oficio, pero sí tienen cierto conocimiento a partir de lo que le está dando resultado, ¿no? Que si yo abro una ventana o no la abro, ¿qué pasa con los pacientes que tenían las ventanas cerradas y ahora con las ventanas abiertas? Entonces ellos van analizando y eso es lo que tenemos que nosotros ir recopilando para manejar algoritmos que después también nos ayudan a diseñar los espacios de una mejor manera. Listo, era eso. Gracias. Gracias, Jairo. ¿Algún comentario, Alexander? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que él lo que está hablando es el diseño basado en evidencias, ¿verdad? Y qué interesante que eso ya sea capaz de poderlo traducir a algoritmos para poderlos trabajar en BIM. Y justamente es la parte, creo yo, que por lo menos en el campo de la arquitectura cuesta mucho, porque, digamos, yo a veces le he preguntado a mis estudiantes, mire, ¿y usted por qué entró a estudiar arquitectura? Porque no me gustan los números. Entonces es como que hay en el hecho de llevar o comprender estadísticas o hacer este tipo de análisis que llevan números, como que el arquitecto muchas veces no tiene el deseo de poderlo hacer. Y es parte de lo que creo yo que quien está en el campo hospitalario sí necesita poder romper esa barrera porque no es una limitante, al contrario, yo creo que se aumenta la creatividad en el diseño arquitectónico sabiendo incorporar este tipo de evidencias y traduciéndolas, en el caso de BIM, a algoritmos. O sea, muy, muy interesante lo que comentaba Jairo. De acuerdo. Diego López tiene la mano levantada. Adelante, Diego. Prende tu micrófono, por favor. Hola Germán, gracias. Sí, me parece interesante el tema de lo que planteaba la ingeniera Esmeralda. Y yo Ujú. creo que hemos, pienso yo, caído un poco en que los hospitales se vuelvan edificios para curar a las personas y nos hemos olvidado que el paciente, eh, o sea, que el edificio debería estar pensado más en la salud del paciente, ¿no? Que el edificio de alguna manera se vuelva terapéutico para el paciente también, ¿no? Evidentemente, pues hay zonas de equipamientos y esto, las salas de cirugía, etcétera, pero la mayoría del hospital debería tener esa orientación que atienda de manera terapéutica al paciente, porque como decía el doctor, la evidencia nos dice que tener espacios de ese tipo ayudan al paciente en un porcentaje muy altísimo en su recuperación, ya sea de su cirugía, etcétera. Entonces, voy al tema de los patios porque se vuelve muy interesante la discusión en el sentido de que, aunque no se puedan utilizar de alguna manera por todos los pacientes, sí el hecho de tener paisajes cercanos, inclusive temas de agua, flores, etcétera, ayuda en ese concepto terapéutico de ayuda al paciente, inclusive los colores, que antes se hacían unos hospitales completamente blancos y fríos y pues era tedioso, digamos, ir a una atención en un hospital y ahora la tendencia en ese sentido ha cambiado mucho de poder darles color, de poder darles más luz natural, la cercanía del paisaje
Y eso, digamos, lo entendí un poco más cuando leía los proyectos que hizo Richard Neutra en México, sobre todo, y en Costa Rica y en Centroamérica, hospitalarios, donde él incluyó el tema de los patios y la cercanía del paciente en su recuperación, inclusive inmerso en el patio, que lo lograba recuperar casi en un 50, en un 60% mucho más rápido. Entonces, y lo que decía Esmeralda también, ¿no? Digamos que muchos hospitales contemporáneos de Dubái, el concurso de Dinamarca que fue tan famoso, que generaron unos proyectos llenos de patios por todo lado, donde pues obviamente habría que analizar ya temas como las distancias y los recorridos que se vuelven de golpe muy largos, en fin, pero el punto es que sí siento que de pronto los hospitales tan lineales en lo horizontal y de golpe en lo vertical podría ir un poco en contra de esa teoría, ¿no? Sí, sí, gracias, Diego. Yo la verdad creo yo que es el punto en el que hay que buscar esa conciliación. Em, digamos, en el tema de jardines terapéuticos, que realmente para mí fue mm, muy interesante darme cuenta que incluso en los libros con los que yo estudié recientemente, digamos la maestría, no había énfasis en el diseño de esos espacios desde el punto de vista para la curación de las personas. Em, Me trae a colación también el pensamiento que ha habido, por lo menos yo aquí en Guatemala así lo veo, que la mayoría de los hospitales públicos ven a los pacientes como objeto y no como sujeto de cura. Em, Ha habido casos de médicos que trabajan en hospitales públicos que al ver alguno de los nuevos dicen, mire, este parece más un hospital privado, porque le están dando mucha privacidad a los pacientes y muchos gustos. Entonces, Diego, yo creo que sí, definitivamente esto es parte de lo que se pueda ir logrando y buscando ese punto intermedio de conciliación que, que pueda existir en cuanto al diseño hospitalario. En el campo de los jardines terapéuticos es un mundo totalmente nuevo, fascinante, porque uno como arquitecto pensará en colocar cualquier tipo de planta, cualquier tipo de flor o colocar un estanque con espejos de agua y demás, ¿verdad? Pero en zonas cálidas, húmedas, esos estanques van a ser criaderos de mosquitos, del zancudo del dengue, ¿verdad? O incluso hasta ahí mismas plantas que son donde se desarrollan este tipo de insectos, ¿verdad? Y es una parte por la cual yo creo que desde el punto de vista público, por eso es de que no le dan tanta atención. Cuando los tienen bien es porque están limpios, tal vez tienen un poco de césped, de grama, y ahí punto. Pero sí, es algo a lo que se le debe prestar atención para la mejora de los pacientes. Gracias, gracias, Diego. Muy buenos los comentarios también. Alexander, por acá Oscar nos menciona en el chat, dice, excelente conferencia, felicitaciones. Mi pregunta es, si al haber hacinamiento en una sala de emergencia con los pacientes en los corredores, estos pueden potenciar a las mortíferas bacterias hospitalarias, quizás por la falta de un ambiente adecuado arquitectónicamente para curación y sanación. Mil gracias. ¿Sí entendiste? Está hablando de todos esos pacientes que a veces permanecen en los corredores por hacinamiento en las salas. En Sí, los servicios. sí, de los servicios y que incluso se mantienen en los pasillos, en las zonas de encamamiento, cuando no hay camas suficientes, ¿verdad? Ujú. Los tienen incluso en sillas o con suerte en una camilla. De mi parte, yo creo que sí. Eso es una situación potencial de riesgo
que se puede dar, em, sobre todo en nuestros países. No sé cómo sea en Colombia, pero aquí en Guatemala, sobre todo en las zonas rurales del país, cuando llevan a un paciente enfermo o a una mujer que va a dar a luz, pues baja no solamente el esposo, sino que toda la familia y todos quieren estar adentro del hospital, ¿verdad? Y justamente ahí es donde yo creo que está ese proceso de intercambio lamentable de alto riesgo de infecciones hospitalarias, ¿verdad? Tanto de los que de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Es parte de la aglomeración a evitar en el diseño de los espacios hospitalarios, pero que lleva también, desde mi punto de vista, ese proceso de planeación adecuada de las áreas, porque se han dado casos, no recuerdo exactamente qué hospital fue aquí en Guatemala, salió en la prensa hace varios años, que lo consideraban que a los 3 meses de haber sido inaugurado, ya estaba en colapso porque estaba sobresaturado de pacientes. Entonces, sí, definitivamente yo creo que eso es un altísimo riesgo que desde el punto de vista arquitectónico mm, lleva una toma de decisión muy fuerte. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuál es el parámetro de área, digamos, genérica, por así decir, pero con las cuales uno comienza a hacer una primera consideración del total de metros cuadrados de un hospital? Aquí en Guatemala, por lo menos yo soy de la idea que debe ser 100, 125, 150 metros cuadrados por cama hospitalaria. Pero hay quienes dicen no, debe ser 70, 80 metros cuadrados. Y esos metros cuadrados de más o de menos que hay implican un costo de inversión bastante fuerte. Como dato genérico, solo para que podamos enriquecer esta discusión, he visto yo, y estas son publicaciones, digamos, del BID, de que en Guatemala una cama hospitalaria cuesta aproximadamente $150,000. La construcción y el equipamiento y el mantenimiento anual de esa cama hospitalaria anda alrededor de los $100,000. Es una gran cantidad de plata, por lo menos para nosotros, que sí ameritaría tener una mucho mejor consideración en cuanto a la planeación y a los futuros usos que pueda tener y exigencias que puedan tener esos espacios. La verdad es que sí. Muchas gracias, Oscar. La verdad que también muy buena la consulta. Gracias, Alexander. Otro comentario, hay dos comentarios más acá de memoria. Nos comenta que las terrazas verdes se están implementando y las usan los pacientes y los visitantes. Aquí en Guatemala yo no las he visto, en hospitales públicos no las he visto. No he visto las terrazas verdes, sé que ya las están implementando en otros países, pero aquí no. Mi idea en este sentido es que son aspectos de no solo de convertirlas en espacios habitables, por así decir, como terrazas verdes, sino que también está el tema del, no solo el costo de inversión, sino que el de mantenimiento. La verdad es de que nosotros en Guatemala tenemos muchísimas deficiencias en el sistema público. Em, si tomamos como referencia uno eh, de los patrones, podríamos decir que da la OPS, recuerdo que dice debería haber en cada país eh, 3 a 5 camas hospitalarias cada 100,000 habitantes. En Guatemala andamos por 0,60 camas. O sea, no ¿No? llegamos ni siquiera ni a una, ni a una. Ahorita tenemos, si mal no estoy, somos 46 hospitales públicos. Necesitaríamos, para subir un poco esa relación, duplicar esa cantidad de hospitales. ¿Cuándo? ¿Cuándo, verdad? Entonces, el tema de terrazas verdes, sí, definitivamente yo estoy de acuerdo. Facilita mucho el proceso, ayuda mucho a los pacientes, a los usuarios, a los visitantes, pero en Guatemala, en hospitales públicos, yo no lo he visto. No lo he visto. Ok.
Bien, por aquí hay un comentario en el chat de WhatsApp. Dice, ¿podría el arquitecto volver a mostrar la lámina de resumen y explicar cómo la usamos? Carlos, yo no sé si esa lámina fue la que pusimos en el chat de ingeniería hospitalaria. Sí, fue esa, ¿verdad? Ok. Y entonces no sé, no, bueno, no sé si vos puedas explicar cómo la usamos. Sí, 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 claro. Ahorita la vamos a compartir. Imagino que es esta que muestro aquí en pantalla. Esa fue la que yo coloqué. ¿Es esa, Carlos? Sí, que es esa. Muy bien. Pero me voy a ir otra vez a la misma. Aquí estamos. Muy bien. Aquí la propuesta que yo hago dentro de esto es que esta tabla se puede leer de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿verdad? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? O sea, digamos, me voy a poner en el caso hipotético pues de alguien que por X o Y razón eh, llega a trabajar en el campo de hospitales, pero pues no tiene todo este contexto, ¿verdad? Y supongamos, ¿verdad? Que viene aquí en el tema de hacer una remodelación, ¿sí? Algún tipo de remodelación que pueda haber colocando paredes de tabla yeso o modificando salas de consultas externas y demás, ¿verdad? Aquí la idea es situarse, no sé si se logra ver el mouse de mi presentación o Sí, no. sí lo estamos Ah, viendo. va, muy bien. Pues entonces aquí, ¿verdad? Se puede situar esta persona, comprender que está en un campo de mantenimiento y que esto tiene relación con el aspecto tecnológico. Y dentro de esta parte ya comienza a manejarse los conceptos particulares que habíamos dicho, aislamiento y limpieza. Voy a poner, por ejemplo, yo tuve el caso particular de estar haciendo la supervisión de refuncionalización de 7 de las 14 salas hospitalarias que había un hospital aquí en Guatemala, un hospital público. Cuando llegué ahí a ver los avances que tenía la empresa constructora, tuvimos que trabajar mucho con ellos, sobre todo, en primer lugar, en explicarles cómo tenían que hacer el aislamiento, porque contiguo al área de trabajo que ellos tenían, se iba a continuar operando. Entonces tuvimos que chequear bajo esto cómo poder hacer los sellados correspondientes en los muros divisorios, porque ellos habían dejado muros divisorios con tabla yeso o paneles de fibrocemento, ¿verdad? Así como normalmente serían, por ejemplo, en una casa para dividir un espacio de otro, pero no habían sellado los pequeños espacios entre los cuales se transmitían corrientes de viento y que llevaban arrastrado el polvo. De igual manera, también les hice ver sobre la importancia que tenían para manejar en cuanto a la limpieza de los desechos que fueran generando, que normalmente en una obra en construcción, pues se hace desordenadamente y ellos pensaban tirarlos de un tercer piso al suelo, ¿verdad? Porque eran desechos de construcción, pero cuando caían al suelo, resultaba que generaban grandes nubes de polvo. Situación aceptada en otros ámbitos, pero en un hospital no, porque cuando fuimos a ver a la planta baja, las ventanas que estaban cerca de donde estaban tirando esos desechos, pues definitivamente ya estaban todas llenas de polvo. Entonces, fue un proceso que en ese caso la constructora lo supo, creo yo, manejar bastante bien
y sirvió para explicarles cómo el aislamiento y la limpieza podía ir influyendo adentro de su trabajo. Esa sería una observación. Segundo, em, sucede el caso en que vienen y hay hospitales construidos y les quieren hacer ampliaciones. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente van a buscar los espacios verdes o los patios que hay entre los diferentes pabellones, ¿sí? También sucedió, estuve viendo eso en un hospital aquí en Guatemala, en el que tuvieron que hacer una nueva construcción y colocaron, desde mi punto de vista, inadecuadamente esa ampliación en un patio en modo tal que bloqueaba la iluminación natural y la ventilación cruzada de otros espacios de encamamiento que estaban en funcionamiento. Entonces, aquí ya se estaba, si nosotros nos vamos en este modelo, ¿verdad? Comprendiendo esa modulación fisiológica, las características habitativas que pueda tener, ya se estaba contraviniendo esa concepción en cuanto a la relación del edificio con el terreno. Definitivamente, pues era una decisión que había que tomar, pero que a largo plazo aquí nos hace a nosotros preguntarnos, ¿cuál debe ser la proporción de área libre que exista de terreno en un hospital en relación con el área construida? Puede dejarse y debe dejarse espacios para crecimientos futuros. Entonces, esto es parte, digamos, de la enseñanza, porque si se van a tomar ya casos construidos como estudios análogos para poder ir mejorando el diseño hospitalario, muy bien se puede ir tomando en esa lectura, ¿verdad? Y aquí estoy leyendo, digamos yo, de derecha a izquierda. Si alguien quiere venir y tratar de comprender desde, en cierto modo, como lo fui haciendo yo en esta charla, desde el origen, tomándolo de arriba hacia abajo, de nuevo puede tomar estos conceptos, aislamiento y limpieza, que yo los identifico como la causalidad etiológica en la organización sistémica del espacio hospitalario. Creo yo que cada quien desde su propio expertise profesional, considerando el aislamiento y limpieza, podrá darse cuenta de cómo pueda mejorarse las intervenciones en hospitales futuros o en hospitales actuales. Otro tipo de interpretación, ¿verdad? Em, Cuando se van a hacer o se piensan diseñar nuevos hospitales, la pregunta del millón, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Dónde está el terreno ideal para poderlo situar, verdad? Y entonces aquí viene todo este tipo de aspectos a tomar en cuenta. La orientación, la altura que vaya a tener el terreno sobre el nivel del mar en relación a la ciudad, la distancia, el hospital va a estar adentro de la ciudad, como le llamaban los médicos, un hospital hipocéntrico adentro de la ciudad, va a estar en la periferia o fuera de esta, que le decían hospitales excéntricos, y es parte de la decisión que pueda tomarse. Si ustedes hacen el estudio de el crecimiento de las ciudades en relación a esto, eh, se puede ir notando, por lo menos en el caso de la ciudad de Guatemala, los hospitales fueron antecediendo al desarrollo urbano de la ciudad. Cuando la ciudad llegaba a cierto límite, digamos a principios del siglo XX, el hospital se colocaba en una zona excéntrica, afuera del perímetro de la ciudad. Ahora la ciudad lo volvió
lo rodeó, lo rodeó. Se están construyendo nuevos hospitales y relato, por ejemplo, acá el de Villanueva, que cuando fue planteado, su entorno, todo el alrededor, aunque tenía cierta habitación de bajo nivel, pues estaba con muy poca urbanización. Ahora se está construyendo un nuevo centro urbano a pocos cientos de metros del hospital de Villanueva. Y esto comienza a implicar en cómo poder hacer ese tipo de interrelación y en la identificación de la influencia que tenga este gran edificio hospitalario con el desarrollo de la ciudad. Entonces, esta es la parte, digamos, que yo les sugeriría. El consejo final, aislamiento y limpieza, insisto, para mí es el que creo que mejor les pueda servir para irlo reflexionando en su práctica y ver cómo se aplica particularmente. No sé si con eso logré aclararlo. Claro, Alexander, muchas gracias. Espero que Carlos lo haya visto también bien. Gracias. Bien, muchas gracias, Alexander. ¿Hay alguna otra pregunta para Alexander? Bueno, creo que no veo ninguna otra en el chat. Así que, bueno, pues Alexander, creo que hemos llegado al final. Muchas gracias, muy interesante tu conferencia. Muchas gracias por compartir todo esto. Ah, bueno, hay una mano que acaban de levantar. Lía, adelante, prende tu micrófono, por favor. Muy buenas noches para todos. Bueno, les pido excusas por el ambiente porque precisamente estoy aquí en urgencias en una provincia aquí en Córdoba. Quiero darles las gracias porque yo soy trabajadora social y escucharlos desde el punto de vista arquitectónico de ingeniería me da una ilusión de que todo lo de salud mental, todo lo que significa ponernos o colocarnos o llegar al punto de estar en el sitio del paciente, cómo nos gustaría a nosotros que nos atendieran, cómo nos gustaría a nosotros en nuestro momento de vulnerabilidad estar en qué sitio. Tuve el privilegio de trabajar con el doctor Reinaldo Cabrera en la Fundación Cardioinfantil cuando era chiquita, no ahora en la cardio, sino cuando empezamos con em, la entrada, cuando hicimos esos jardines, cuando se hizo toda esa forma y cómo sacábamos a los niños con unas cirugías de corazón y los sacábamos y les dábamos las vueltas por esos parques y saber que los niños tenían la ilusión de irse y que eso, salir y dar esa vuelta por allí ayudaba a su salud mental y su recuperación. Habla de una persona que tuvo una visión muchísimo más grande, muchísimo más larga. Ahora yo como verificadora de estándares de habilitación, que es a lo que me estoy dedicando, motivo por el cual los conocí a través de la doctora Tania Orjuela, me parece que la relación de todas nuestras profesiones nos habla asimismo de ese ser humano que es multicultural, que es hacia donde vamos también ahora el gran reto que nos espera con el CISPI, con las parteras y con todo lo que nos espera en la construcción de esta zona rural que está proyectada. Entonces, mi felicitación en primer lugar, pues al invitado y no menos importante a cada uno de ustedes por este grupo, porque no saben la emoción que me ha dado haber podido coordinar y a pesar de estar aquí en este servicio de urgencias acompañando a mi esposo, haber podido ver que hay otras personas que estamos pensando distinto y que desde mi postura humanista hacia allá es donde he visto los grandes resultados. Muchísimas felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias, Lía, gracias por tus palabras. Efectivamente, es lo que buscamos, que humanicemos un poquito más esto, que lo hagamos de acuerdo a la norma, de acuerdo a la tecnología, pero siempre pensando en el paciente. Germán, ¿puedo añadir Bien, algo? claro, Alexander, adelante. Sí, gracias. La verdad es de que es muy importante lo que Lía menciona. Y por ejemplo, en el caso de Guatemala, em, yo también he hecho
un poco de investigación en ese sentido, sobre todo pues porque ustedes, pues imagino lo sabrán, la mayoría de nuestra población aquí en Guatemala es de ascendencia indígena y la cultura maya, la cosmovisión maya en cuanto a salud es diferente a la concepción occidental racional utilitarista que se tiene. Y entonces hay unas cuestiones de choque muy fuerte que se ven en el interior del país, sobre todo, en el que pues se rechaza o muchas veces es el peor es nada, pero de mal gusto, ir a un hospital donde, para mencionarlo pues con un ejemplo muy claro, ¿verdad? Se lleva el parto horizontal, occidental, racional, cuando todavía en muchos lados favorecen el parto vertical. Entonces, eso ya es un choque cultural fuertísimo que se tiene que ver y que no solamente desde el punto de vista de las profesiones técnicas, ingenieros, arquitectos y demás, sino que también de la medicina tiene que intervenir para buscar hacer ese enlace que pueda darse en nuestros países en ese sentido. Muy, muy interesante los comentarios que hizo Lía, la verdad. Sí, es Alexander. Se nos agota el tiempo, pero Diego tiene la mano levantada. Adelante, Diego. No, gracias, Germán. Cortico y que tiene que ver con lo que acabas de decir, arquitecto, porque ese fue uno de los grandes retos en el diseño precisamente del Hospital de Guatemala, porque eh, nos comentaban y pasan en nuestros países, y fue un reto muy grande porque la población indígena exigía que teníamos que generar espacios grandes porque llegaban inclusive con los animales a llevar a su paciente. Entonces era un reto muy grande porque el tema del manejo de las infecciones intrahospitalarias y de la asepsia, porque ellos necesitaban y exigían estar con su paciente, implicaba generar grandes espacios, pero el tema de la asepsia, no sé al final cómo lo manejó el hospital. Desde la arquitectura se dejaron espacios grandes, pero es un reto grande para nuestros países latinoamericanos, porque en Colombia obviamente pasa también en nuestros hospitales regionales. Y justamente ahora que terminamos de diseñar un hospital para Puerto Gaitán, donde hay mucha población indígena en los llanos orientales, las salas de parto nos exigieron dejarle un soporte en el techo para tener los partos verticales de las señoras indígenas. Entonces, son temas bien, bien interesantes en nuestros países que nos tienen que llevar a reflexionar en lo que tú has insistido mucho, que es el tema de asepsia, porque claramente ellos no lo tienen claro, pero no se les puede sacar del hospital. Y entonces nos implicó a nosotros en estos dos proyectos eh, generar espacios dentro de las zonas sépticas, pues para que la gente esperara a que saliera la señora con su bebé, ¿no? Entonces, bien, bien interesante porque eso es una particularidad de nuestros pueblos que creo que no vamos a quitar dentro de muchísimos años, así que tenemos que tenerla en cuenta en el diseño de nuestros hospitales, pues, de provincia, por llamarlos de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo Gracias, Diego. con eso, Diego. Es una parte que muchas veces no se dimensiona en cuanto a los espacios hospitalarios, ¿verdad? Y por eso es de que hay Ujú, muchas personas familiares sufriendo 24 horas a la intemperie, esperando alguna noticia de algún paciente, así porque es. viajan desde lejos y no tienen Pelea. dónde quedarse, ¿verdad? Y creo que es parte de esa, conjugándolo con lo que decía Lía, ¿verdad? El tema de la humanización que tenemos que darle nosotros a los espacios hospitalarios, que en algún momento podrá llegar a rivalizar con esa racionalización médica, pero que ambas tienen que saber coexistir, pues para realmente atender
a quienes está diseñado estos espacios hospitalarios. La verdad es de que sí. Muchas Ujú. gracias, Diego. No, a usted, arquitecto, por su charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Creo que entonces hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Nuevamente un agradecimiento muy especial a Alexander. Espero que nos siga acompañando en la medida en que las clases te lo permitan. Así es, Y así a es. todos, pues una feliz noche. Nos vemos el próximo martes en un nuevo conversatorio del grupo G7 a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias a todos.